¿Qué pasó en Ecuador? Tres claves para entender el conflicto armado interno y el caos. La seguidilla de fugas de líderes criminales, motines y ataques a la policía derivó en la declaración formal de un conflicto armado interno en el país sudamericano. En el sistema penitenciario y en las calles de algunas ciudades como Guayaquil, el narco ha extendido sus tentáculos, lo que se ha traducido en niveles de homicidios sin precedentes históricos. Uno de los factores que marcan el conflicto es la inestabilidad política y económica de los últimos años, que ha terminado de convertir a Ecuador, considerándose un lustro como un diamante en bruto de América Latina, en el país más violento en toda la región. En el año 2023, Ecuador cerró con cerca de 7.600 muertes violentas, lo que equivale a una tasa de más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ecuador, no en vano, es un país clave en la ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos, y en los últimos años los grupos locales han estrechado lazos con carteles de países como México y Colombia, sin que las fuerzas de seguridad ecuatorianas hayan logrado encontrar la fórmula de contener su constante expansión. Nuestro equipo de prensa tuvo la posibilidad de conversar con un sanantonino que hace 2 años reside en Ecuador. Se trata de Roberto Ojeda, abogado, que nos relata las crudas horas que se viven en Guayaquil. Hay una ola de terror en estos momentos en Guayaquil. No era un hecho aislado lo que se empezó a ver por televisión, este tema del asalto que hicieron en vivo a un canal de televisión que está en la zona central de Guayaquil, sino que después empezaron a ver y se subieron a las redes sociales más videos donde se mostraban encapuchados dirigiéndose a las universidades, centros comerciales. En realidad hay un caos en todos lados, los negocios están cerrados, mucha gente por las calles en moto, con palos, mucha gente que salió de la cárcel, motines, incendios, secuestros, muertes en distintas localidades. Pero sin embargo, Guayaquil sigue siendo el punto neurálgico de toda estos desórdenes. Otro de los gatillantes del conflicto es Fito, el peligroso líder narcotraficante que escapó de una cárcel de Ecuador. El domingo 7 de enero las autoridades confirmaron la desaparición desde la cárcel de uno de los grandes símbolos de esta red delincuencial, José Macías Villamar, alias Fito, líder de los Choneros y señalado como posible autor intelectual del asesinato en agosto de un candidato presidencial. La fuga de quien estaba considerado como el hombre más peligroso del país evidenció de nuevo las grietas del sistema y llevó al presidente Noboa a declarar el lunes el estado de excepción, lo que generó la respuesta del gobierno con una serie de acciones, como el estado de excepción, en vigor durante 60 días, implica la movilización de las policías y las fuerzas armadas y lleva aparejado un límite de ciertos derechos y libertades, como la imposición de un toque de queda que limita la movilidad de la ciudadanía entre las 23 horas y las 5 de la madrugada. Con la mecha ya prendida, los incidentes violentos se sucedían. Al secuestro de un grupo de policías se sumaba el martes otra simbólica fuga de prisión, la de Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, detenido a finales de la semana pasada tras amenazar con asesinar a la fiscal general del país, Diana Salazar. Sin embargo, lo que terminaría dando la vuelta al mundo serían las imágenes de un grupo comando de encapuchados armados tomando la sede de la cadena TC Televisión en el norte de Guayaquil en plena emisión. La fiscalía ha informado que procesarán a 13 personas por terrorismo en este asalto, que concluyó sin víctimas tras una intervención de la policía. Roberto también nos comentó más sobre las acciones que ya se están realizando. Ya salió las Fuerzas Armadas, ya salieron porque se dictó un decreto hoy día mismo por el presidente recién electo, así que la orden es mantenerse en las casas resguardados. Hay toque de queda por este estado de excepción desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, hasta que esto se recupere, o si no hasta el plazo de 60 días. Y bueno, en general también en las calles los civiles se están viendo muy afectados. Hay explosivos puestos en bolsa, entonces si son pasados a llevar por algún auto, explosionan y te obligan a bajarte. No hay policía en las calles, la gente en realidad se está quedando en sus lugares de trabajo por el momento hasta que reciban alguna orden de que pueden partir con seguridad hasta sus casas. Hasta este miércoles al menos 10 personas han muerto, entre ellas 2 policías, y unas 70 han sido detenidas en la espiral de violencia en las últimas horas, lo que llevó a Noboa a dar un paso más declarando que Ecuador vive un conflicto armado interno.
La orden implica identificar a más de una veintena de organizaciones como grupos terroristas y actores no estatales beligerantes y emplaza a las Fuerzas Armadas a adoptar las medidas que sean necesarias para neutralizarlos. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, ha advertido posteriormente que todo grupo terrorista mencionado en el decreto es un objetivo militar, en un mensaje a la nación que ha pronunciado acompañado de otros altos cargos de seguridad, incluidos los ministros de Gobierno y Defensa.